Cordial saludo, mi nombre es Janet Pareja Lish, estudiante de Administración en Salud, de la materia Sujeto, Comunidad e Interacción Social. La problematización escogida fue la construcción de identidad racial o étnica a partir de las condiciones y calidad de vida de la población ubicada en la localidad de Tunjuelito. La ubicación geográfica. En la localidad de Tunjuelito las comunidades afro tienen una presencia significativa, mientras que las comunidades indígenas tienen una presencia más itinerante. Ambos grupos han experimentado un aumento en la migración debido al desplazamiento forzado causado en gran parte por la violencia de grupos ilegales, la expansión de cultivos ilícitos, la falta de oportunidades de empleo y la búsqueda de una mejor calidad de vida. A continuación podremos observar en el mapa cómo se encuentran ubicados dentro de la localidad de Tunjuelito estas poblaciones. Las convenciones de color lila representan la población indígena y las convenciones de color rojo representan la población afro, siendo la que más porcentaje tiene de convivencia en esta localidad. Veamos la matriz del marco lógico del análisis de la problemática. ¿Qué se necesita mejorar? Se debe intervenir o apoyar a estas comunidades para mejorar a partir de las condiciones de acceso a recursos económicos a través de empleo continuo con condiciones laborales dignas para que puedan mejorar el acceso a vivienda, educación con calidad y acceso a servicios de salud. ¿Cómo suceden los hechos? La presencia de estos grupos se debe fundamentalmente a la migración económica y o al desplazamiento forzado causado por el contexto socioeconómico político nacional que afecta directamente a estas comunidades caracterizadas en nuestra localidad. ¿Por qué causa sucede esto? Son determinantes las migraciones campo-ciudad y o ciudad-ciudad, dado las dificultades de asimilación que se generan ante un nuevo contexto que exponen a estas poblaciones a mayores riesgos para la salud y a la vulnerabilidad social, económica, cultural y biológica. ¿Quiénes están involucrados? Además de la población general de la localidad, las poblaciones indígenas y afro residentes previamente caracterizados en esta localidad. ¿Cómo se evidencia la problemática? La violencia simbólica en la localidad de Tunjuelito implicó un análisis de la dinámica social, cultural y comunicativa a través del censo llevado a cabo por el DANE, en el cual se escuchó a la población directamente afectada, observando cómo ellas mismas identifican desigualdades de género, discriminación racial o cualquier forma de exclusión. ¿Dónde sucede la problemática? La localidad de Tunjuelito es, junto a Usme y a Ciudad Bolívar, una de las localidades receptoras de poblaciones diferenciales en la subred sur. En ella se encuentran problemas para conseguir empleo, vivienda digna, alimentos tradicionales o de sus zonas de origen y barreras de acceso, entre otras. ¿Cómo se manifiesta el comportamiento generando violencia simbólica? En términos de educación, por un lado, de acuerdo con la información revisada a las poblaciones afro, se identifica un mayor alcance en la formación de la secundaria, la primaria, a nivel profesional y a nivel técnico, mientras que en las poblaciones indígenas prevalece la educación básica primaria, seguido de la secundaria y la educación media académica. Frente a las demandas de preparación actuales del mercado laboral, esto dificulta el acceso al empleo formal, que de cierta manera se prefieren personas con preparación técnica, tecnológica o profesional a mayor escala. ¿Quiénes y cómo reproducen este comportamiento? Las empleabilidades de estas poblaciones se concentran en oficios informales y callejeros. Aquí se generan opciones de negocio de rebusque. Esto es de trabajo de ingresos mínimos diarios, como en bares afro, restaurantes de comida del Pacífico, emprendimientos de negocios informales. En caso contrario, pues se dedican a la venta callejera de alimentos, en el caso de los afro. Por el lado de las comunidades indígenas, pues se dedican a otro tipo de negocios callejeros, como la venta de artesanías, venta de ungüentos u otras preparaciones médicas tradicionales, o en algunos casos a la mendicidad. Los ingresos obtenidos mediante estas actividades son proporcionales al acceso a bienes y servicios que contribuyen a la sostenibilidad tanto de la calidad como el estilo de vida de estas poblaciones. ¿Qué tipo de identidades y subjetividades emergen de la problemática? La pérdida del sentido del territorio y del idioma. El territorio para las comunidades étnicas es un elemento cultural fundamental para la continuidad y perpetuidad de sus prácticas. En consecuencia, esta ruptura se conecta con la pérdida cultural, la aculturación, que pone en riesgo su supervivencia de transmisión cultural a las nuevas generaciones de origen urbano.
Veamos las conclusiones del análisis a partir de dos preguntas. La primera es: ¿cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades? Veíamos en la lectura de Calderón que la violencia simbólica es un complejo proceso de dominación que afecta a los agentes sin distinción de géneros, pero pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia y dominación simbólicas en los más diversos acontecimientos sociales y culturales, en la esfera del lenguaje, en el ámbito educativo, en las múltiples clasificaciones sociales. La violencia simbólica puede estigmatizar a ciertos grupos, lo que afecta negativamente su autoconcepto y su sentido de pertenencia. Esto puede llevar a la exclusión social y a la autoexclusión, lo que influye en cómo las personas se ven a sí mismas y se relacionan con los demás. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿por qué las luchas simbólicas son inherentes a la realidad social y se encuentran en permanente necesidad de reconocimiento de la legitimidad y la aceptación generalizada a través del poder dominante, que reproduce a través de la violencia simbólica procesos de exclusión como principio de legitimación y dominación? Bourdieu nos dice que la dominación, independientemente de las armas más concretas de las que se valga, tiene siempre una dimensión simbólica en la medida en que los actos de obediencia y sumisión en absolutos actos de plena conciencia son actos de conocimiento y de reconocimiento. La violencia simbólica se realiza por un acto que es a la vez de conocimiento y de reconocimiento. Ese sentido común, pero también de desconocimiento, se llamó desconocimiento al hecho de reconocer una violencia que se ejerce precisamente en la medida en que se desconozca, como violencia al hecho de aceptar ese conjunto de premisas fundamentales, prereflexivas, que los agentes sociales confirman al considerar al mundo como autoevidente, es decir, tal y como es, y encontrar lo natural, porque le aplican estructuras cognitivas surgidas de las estructuras mismas de dicho mundo. Vemos que la exclusión de ciertos grupos o perspectivas puede ser una estrategia utilizada por el poder dominante para consolidar su posición. Al marginar a ciertos grupos se refuerza la idea de que solo una élite o grupo privilegiado tiene derecho a definir lo que es normal o aceptable. Dejo aquí las referencias bibliográficas consultadas y les agradezco mucho la atención.